La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Ahora os vamos a hablar de un libro que es conveniente leer con el señor Google a mano. Muchos de los nombres que aparecen en él los conocéis: Picasso, Adriano, Patti Smith. Pero de otros muchos probablemente no hayáis oído hablar nunca. Era mi caso, pero ya os digo que seguramente estos nombres son los que tienen una historia más apasionante. Esos de los que no os habéis oído hablar. Escribe Bernardo en la introducción del libro: se habla mucho del arte que sale del trauma, pero ¿qué hay del arte que nace del amor? Una pregunta a la que Juanra, en su propia introducción, parece contestarle: cuando los artistas utilizan su arte como medio de expresión libre, o incluso cuando no es así, el amor y el desamor son dos de las principales emociones que conforman sus obras. Esas introducciones nos sirven de guía para saber qué se esconde detrás de estas pasiones creativas, publicadas por Aguilar y escritas a cuatro manos por Bernardo Pajares y Juan Rasán, que así, para resumir, diremos que son trabajadores del Museo del Prado y creadores del podcast Arte Compacto. Bernardo, Juanra, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a Lo Normal, que es un programa referente y que nos encanta. Oye, pues muchísimas gracias a vosotros por venir. En primer lugar, hay que decir que no me he expresado demasiado bien. A excepción de la última parte del último capítulo, el libro no está escrito a cuatro manos. Cada uno escribe lo suyo. Sí, cuatro manos, solo que no todas a la vez en el teclado. No somos Nacho Cano tocando así los dos a la vez. Pero hay veces que estáis uno en Madrid y el otro en Nueva York. O sea, sí. Están las cuatro manos, pero en diferentes momentos. Y al final nos juntamos, sí. Sí, lo que hacemos es básicamente contar 10 historias de la historia del arte. Básicamente hemos escrito 5 Bernardo y 5 yo, que soy Juanra. Y bueno, además pues nos contestamos, al final efectivamente nos juntamos. Bueno, en fin, hemos querido hacerlo de esta forma porque nos parecía que era natural, ¿no? Era una manera de llevar al libro nuestra forma de comunicarnos en el podcast y en la radio. Creo que estaréis de acuerdo conmigo en que el mejor aliado para leer este libro es el señor Google, ¿no? Totalmente. Sí, Google, y si tienes la suerte de tener algún libro pues de Robert Mapplethorpe de fotografías, por ejemplo, o de Dora Maar, o de Picasso, o de Hopper, pues también, si tienes el libro de obras de arte de ellos para ir hojeando ahí, también, si no, el señor Google. Pero lo mejor yo creo que hoy en día es ir en el metro leyendo y con el móvil cerca para poder mirar las fotos. Mucha gente nos dice: me lo he leído súper rápido. Y yo pienso, hombre, se puede leer rápido, pero mejor si paras a buscar las fotos, ¿no? Es más bonito, yo creo. Pero creo que sin ponernos de acuerdo, creo que los dos hemos escrito de manera que puedes seguir la historia sin tener que buscar las obras y luego tienes a otra lectura. Pero yo creo que el salseo, como decías tú, Antonio, antes de empezar el programa, el salseo te lleva a seguir las historias hasta el final. Cierto. Y si luego quieres poner imágenes a lo que vamos contando, pues claro que buscas los trípticos de Francis Bacon, buscas los animales pintados por Rosa Bonheur, porque ya te pica la curiosidad, pero puedes seguir las historias sin tener que buscar en el señor Google también. Eso es verdad, pero como yo soy historiador del arte, yo tiendo a pedir a la gente, por favor, que busquen las imágenes y las miren. Pues vamos con eso, precisamente. Tengo que decir, ya lo hablábamos antes, que el libro me lo he bebido y no soy precisamente un lector asiduo de libros de arte. Bueno. Hay una combinación de erudición y salseo que engancha, y engancha mucho, pero a ver, ¿cómo conseguís no traspasar el límite de la erudición que podría llevar a la pedantería y a la vez no traspasar el límite del salseo que podría llevar a la frivolidad? Me gusta mucho que me digas esto. Porque, mira, lo primero es muy fácil. Lo de la pedantería y erudición es que no somos eruditos ni pedantes, creo. Entonces, claro, sí que nos gusta mucho aprender. Y como trabajamos en el Prado y hacemos un podcast de historia del arte, pues al final leemos mucho sobre historia del arte y vamos a muchos museos. Tenemos una seria adicción a los museos, es verdad. Podemos ir a una ciudad 3 días y vernos 8 museos. Además somos muy defensores, perdón que te corte un segundo nada más, de la idea de que se puede comunicar sobre historia del arte sin necesidad de recurrir a esas palabras académicas o esa forma de hablar, discurso elitista propio de la academia de la universidad, que está muy bien, que es necesario, pero realmente cuando nosotros contamos historias de la historia del arte no lo hacemos para dar una conferencia. Estamos queriendo que todo el mundo nos entienda, que a cualquiera que se acerque a este libro o que se acerque a nuestro podcast le pueda llegar a estas historias y le pueda importar por algún motivo, ¿no? Sí. Entonces le quitamos toda posibilidad de palabras raros y de erudición, porque no nos gusta, no somos así. Comentamos un cuadro o una foto, igual que puedes comentar una peli que has ido a ver con una amiga y la comentas al salir sin saber de cine, pues tampoco hace falta saber de historia del arte para comentar, y nosotros sabemos un poco. Yo no soy historiador del arte como Juanra, pero lo que sabemos lo comentamos y lo compartimos con el lector, y esa es la idea un poco, ¿no? Y el salseo, pues bueno, no sé. Sí. Hay mucho, ¿eh? Hay salseo.
Podría haber más. Podría haber ahí más, nos hemos claro. frenado un poco, es verdad. Podría haber más, pero es que ya era irnos ahí a bajar al barro del todo. Eso ya, pues hablando con nosotros, igual en algún podcast metemos más salseo, pero Eso, sí. exacto. Oye, supongo que si os plantea escribir este libro, la nómina de posibles protagonistas es amplia. ¿Cómo realizáis la selección? ¿Por vuestros gustos personales? ¿Por simpatía? ¿Por sus biografías? Totalmente por pasión propia. Nosotros lo hemos hecho por amor al arte, porque nos apetecía escribir algo como esto. Así que hemos tenido la suerte de que Aguilar nos ha permitido elegir las historias que hemos querido y las hemos elegido precisamente por eso, porque queríamos, porque significan algo para nosotros, porque sentimos pasión por estos protagonistas o por sus obras, por sus historias. Y porque significan algo para nosotros importante, que yo creo que pueden también, por tanto, significar algo para cualquiera que los lea, ¿no? Como tú dices, a ti la historia del arte no es algo que te apasione de por sí en principio o que conozcas mucho, sin embargo te puedes acercar a estas historias e interesarte por ellas. Yo creo que es también en parte porque son historias que tienen mucho que ver con nosotros. Con nosotros, Bernardo y Juanra, y con nosotros me refiero como sociedad hoy, ¿no? Que es un libro lleno de muchos colores, de muchas miradas, ¿no? Sí, de pasiones bonitas, de pasiones ardientes y otras pasiones más oscuras también, como la de Hopper y Josephine Nielsen, ¿no? De eso hablaremos luego. Sí. Vale, Sí, no solo hay amor bonito, eso es verdad, no es un libro romántico. Sí, yo creo que nos han surgido por ahí. Había más nombres, había más parejas, más personas que han creado juntas en la historia. El otro día estaba revisando notas y a veces se nos olvida que ha habido descartes de casting, ¿no? Como cuando haces el casting para una peli o para una serie, ha habido descartes que nos hemos olvidado muy rápido de ellos, pero estaban ahí, ¿eh? Esto huele a Pasiones Creativas 2. A ver, podría haber, Podría. pero es que hemos tirado por las 10 historias que más nos gustaban, las que más nos encendían y nos apetecía escribir sobre ellas. Sí. Juan, tú hacías referencia en tu introducción al amor y al desamor como pasiones creativas. Si hubiera que poner en una balanza cuál de las dos genera más creación, ¿cuál sería? Y en su caso, ¿para cuándo rupturas creativas? Qué guay. Mira, esto me gusta, esta versión más... Ahí podemos usar a Adele otra vez. Es que Juanra es muy fan de Adele, Soy muy fan de Adele y evidentemente ella crea desde el desamor principalmente, ¿no? Y no es la única, pero... Yo creo que en la balanza estaría un poco equilibrado, ¿eh? Al final, lo que tira a un creador a manifestar, a expresarse creando algo, yo creo que es sentir cosas, ¿no? Es su necesidad de eso, de expresar lo que tiene por dentro. Y cuando estás enamorado o estás in love por algún motivo, pues te sale lo bonito, y cuando estás destrozado también te sale, ¿no? Te sale manifestar todo lo que llevas dentro de desastre y de tristeza. No, yo creo que se ha creado desde los dos puntos. Aunque la historia del arte es verdad que es una historia que está muy marcada por lo oficial. Al final, quien siempre ha pagado las obras de arte pues han sido o la iglesia, o los reyes de turno, o los nobles de turno, que son los que encargaban las obras y los pagaban. Los pintores o los escultores de estos siglo XV, XVI, XVII no creaban por gusto, creaban por encargo. Entonces, ahí estaban un poco limitados respecto a lo que hacer. Pues al final vas al Museo del Prado y lo principal que tienes allí son retratos de reyes y de reinas, cuadros de Cristos y vírgenes, y un poquito de pasión también, pero tampoco mucha, ¿no? Al final... es eso, ¿no? Cuando ellos tienen libertad absoluta, que es ya más bien en el siglo XIX, sobre todo en el XX, es cuando yo creo que entra y arrasa completamente respecto al resto de motivos del arte, pues la pasión y el amor y el desamor. Sí, en general en la creación yo creo que ha tirado más y tira más el conflicto, el desamor, la ruptura, ¿no? Lo turbio, ¿no? Cuando hay algo que no funciona es cuando una historia nos engancha más. Si vendemos felicidad, pues una portada de Lola, muy bien. O que la felicidad sea el final, ¿no? El final de la historia, como en Disney. Claro. Que el final sea lo bonito, pero en el proceso tiene que haber problemas. Claro, ¿no? mira, como la mitología. La mitología está llena de cuernos, de raptos, infidelidades, de violaciones, de acoso, de todo tipo. Claro. Ahora que mencionáis, por cierto, el Museo del Prado, hay un privilegio que tenéis y además os regodeáis y nos lo restregáis bien por la cara, y es poder estar en el Museo del Prado vosotros solos. Sí, la verdad es que con todos esos cuadros, con todo ese arte. Sí. Podemos pasear por el museo, sobre todo por las mañanas. Antes el museo abre todos los días a las 10 de la mañana. Poder pasear allí desde las 8:30 hasta las 10 sin que nadie te moleste. Poder entrar en la sala de las meninas y ser tú el único que interrumpe la acción de ese cuadro. La verdad es una experiencia única, es maravilloso. Claro, lo cuenta y parece que entra de visitante, pero entramos trabajando en realidad. Claro. No deja de ser un privilegio y sigue poniendo los pelos de punta. Aunque yo tenga que grabar un vídeo para Instagram o para TikTok y él tenga que coordinar cómo se monta un cuadro. Madrugo muchísimo para poder hacer movimientos de obras de arte en el museo. No los muevo yo, pero estoy coordinándolos. Y desde luego... nunca me canso de madrugar para eso. Es una cosa que es bonita. Llegar al museo y de repente recorrer esas salas es algo que es increíble.
Sí que lo es. No todos los personajes que aparecen en el libro son creadores. En algunos casos, como Adriano, Antinón, Venus o Adonis, son personajes que provocan la creación, ¿no? Uh-huh. Hay algunos que sí. Tú hablas de Adriano y Antino y de Venus y Adonis. Es verdad que en la introducción, en las introducciones decimos que vamos a hablar de artistas que se juntaron y que de esa unión o de esa ruptura surgió el arte. Y luego hacemos lo que nos da la gana. Empezamos el libro con una historia que es Adriano y Antino, que efectivamente no son artistas ninguno de los dos. Pero nos parecía que, evidentemente, teníamos que tener historias LGTB que nos representen a nosotros también, porque no lo hemos dicho todavía, pero somos marido y marido, que esto creo que no lo hemos mencionado. Yo creo que se nota un poco, ¿eh? Igual se nota un poco la química, bueno, ¿no? Lo somos, no hay que sé. decirlo igualmente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Adriano y Antino nos parecía que tenían que estar porque son importantes para nosotros y porque han sido una pareja de homosexuales. Yo diría que es la pareja entre hombres que más repercusión ha tenido en la historia del arte, ¿no? Porque, bueno, Antino murió muy joven, con una circunstancia un poco extraña, cuando tenía solo 20 años, y Adriano decidió convertirlo en un dios, crear una ciudad con su nombre, un templo con su nombre y sobre todo, llenar el imperio de bustos y de retratos de Antino para tenerlos siempre cerca, ¿no? Es una historia de amor que, aunque tenga sus sombras y que no tiene que ser un ejemplo a seguir hoy en día, por sus cuestiones de costumbres de la época, bueno, por ejemplo. Es que se conocieron en el año 123. La diferencia Entonces, de edad bueno, entre ellos. Las normas que regían las relaciones entre Adriano, el emperador, y Antino, que era un chico pues de una familia humilde de Bitinia, no eran normas que tengan nada que ver con las normas que rigen las relaciones entre hombres, ni entre hombres y mujeres. Exacto. Hoy en día, ni entre Sin mujeres embargo, y mujeres, sí que nada. es una historia entre dos hombres que ha pasado la historia principalmente por el arte. Y eso nos parece que es importantísimo, porque gran parte de la historia que vino después, en la Edad Media, en el Renacimiento incluso, se intentó oscurecer un poco esta historia de amor entre Adriano y Antino, borrar los rastros de ella y sí, hablar un poco mal. Y sin embargo, el arte está ahí, ¿no? Han quedado los bustos de mármol que todavía hoy siguen haciendo pareja en los museos, como por ejemplo el museo. Ahí están juntos siempre, sí. Adriano estaba casado, pero con Vivia Sabina, pero la pareja que ha pasado a la historia, la pareja de Adriano que ha pasado a la historia, es Antino. Ahí están en todos los museos juntos sus bustos. Y yo quiero decir algo, aprovechar estos micrófonos, amigos, para decir algo. Nosotros, los maricones, juzgamos muchas veces mal a Adriano como un señor mayor con poder que se lió, que estaba con un chico muy joven. Mal, por supuesto. Eso hoy estaría fatal. Era un chico muy joven, era un adolescente que murió con unos 17 años y llevaban con juntos, 20 o así. o con 20, llevaban juntos 7 años. Antino era muy joven. Pero, oiga, que creo que deberíamos utilizar el mismo baremo, la misma vara de medir para los señores, los reyes que se prometían con sus sobrinas de 8 años y que se casaban con ellas cuando tenían 11 años, 12, en cuanto podían engendrar, se ponían a tener hijos con ellas. Entonces, de esto se habla muy poco, pero nosotros somos súper estrictos con que Adriano era mayor y Antino era muy joven. Por supuesto, mal, pero estamos hablando del siglo II. Entonces, bueno, eran un tipo de sociedad y ahora estamos en otra. Vamos a intentar tener algún referente, por favor, y no echarlos todos por tierra diciendo que eran señores con niños, porque, bueno... Por cierto, la diferencia de edad es algo que es también muy frecuente en las relaciones que aparecen en este libro, ¿no? Es cierto, y de hecho el libro lo empezamos con Adriano y Antino y lo terminamos precisamente con Peter Huber y David Wojnarowicz, que es una de las historias que más nos gustan, que nos sentimos muy unidos a esta historia. Comparto lo mismo. Esta historia nos ha atravesado absolutamente cuando nos documentábamos sobre ellos y cuando la hemos escrito también. Y es una historia que también entre dos hombres, uno mucho más mayor que el otro, y también entre ellos se establece ese tipo de relación un poco parecida a la de Adriano y Antino respecto a que el mayor no solamente era su novio adulto, sino que además también lo acompañaba, era su mentor, su profesor en muchos aspectos de la vida, ¿no? Pero se llevaban menos años. Bueno, pero estamos ya hablando de los años 80, claro. Sí, yo creo que Peter Huyer, que era un fotógrafo destacado, que estuvo ahí en las primeras marchas del orgullo haciendo fotos. Mira, ahora que está tan de tema de actualidad, Peter Huyer es el autor de la primera foto del primer cartel, del primer orgullo de Nueva York, ahí del estaba año él. 70. Ahí estaba él. Pues él conoció una noche en un bar que se llamaba The Bar a David Wojnarowicz y tuvieron un crash, se liaron, estuvieron un tiempo siendo novios, luego siguieron siendo la primera persona en la red de apoyo de cada una, eran el uno para el otro, aunque ya no eran novios, pero eran importantísimos el uno para el otro. Y él fue el que, a este chico joven que venía de una familia completamente desestructurada y difícil, que se había prostituido, que había sido abusado de pequeño, al que llevó por el buen camino, por el camino de convertir ese trauma en arte y dejar de
drogarse, dejar de ir por la mala vida y reconvertir eso en cosas que podían aportar a la sociedad y esa creatividad que él tenía imparable, David Wojnarowicz, que era maravilloso, que tuviera frutos bonitos, ¿no? Y que no se autodestruyese. Y es una relación, la verdad, preciosa la que tenían los dos. Y no voy a contar más porque si no destripo el final de la historia, pero sí son el referentes. El final de la historia es muy bonito. Son referentes absolutos. Ay, pues no vamos a decir más. No vamos a decir más, yo creo que no hace falta, ¿no? De ellos dos, porque es estupendo. Oye, tampoco todas las que aparecen son parejas tradicionales. Hay mucha relación abierta también en estas pasiones creativas, ¿no? Como en la vida. Hay tradicionales, como por ejemplo, como dice Estrella de Diego, que en el texto que escribió sobre el libro, que aparece en la contraportada, se puede ser lesbiana y tradicional en el amor, como Rosa Bonheur, esta pintora de animales maravillosa, francesa, que también hay una diferencia de edad grande con su segunda novia. Con la primera se llevaba muy poquito, murió tristemente, y luego con su segunda novia se llevaba bastantes años porque era una novia fan de su pintura, que esto es muy guay, que había tenido una muñeca suya y un día tuvo la suerte de conocer a su ídolo. A mí me encanta esta historia. Pero sí que hay relaciones también abiertas como las que tenía Francis Bacon, que es que... O sea, no hemos inventado nada. Él se pasó el poliamor y se pasaría Grindr si tuviera hoy 30 años o 40 o 50. Francis Bacon era increíble y él claramente volcaba todo lo que vivía en la noche. Cuando volvía a su estudio, lo volcaba en su pintura, en sus trípticos. Y hacía algo muy chulo, que es que yo creo que luego sabía combinar ese desenfreno de la noche, el vivir a lo loco, vivir el sexo y el amor, los viajes, y luego quedar bien cuando tenía que presentar sus exposiciones, estar decente, ser como todo un señor british y estar en las inauguraciones con las personas oficiales acompañándoles y ser ese pintor de éxito y de renombre y que lo respetaran. Me parece muy admirable esto y creo que se habla poco de ello, que es de admirar esto de Bacon, ¿no te parece, Juanra? Sí, totalmente. Pero vamos, que son los peores, los señores de traje. Quiero decirte que... Igual es que había compartido muchas noches con ellos, ¿no? Y por eso lo respetaban tanto también. Sí, claro, él pintaba desde ese punto, ¿no? Él cuando volvía de fiesta y de estar en discotecas oscuras llenas de chicos, volvía con ese subidón que es el que le llevaba a pintar lo que pintaba, ¿no? Y realmente me parece que, claro, es una forma más de canalizar la pasión. Por cierto, dejáis una historia abierta en esa historia, precisamente, que es la de los cuadros que le robaron, que habían desaparecido, que no se sabía nada, y creo que han pillado al ladrón, ¿no? Sí, queda un cuadro por aparecer solamente, creo, ¿eh? Hoy, sin buscar actualizar las noticias, pero creo que queda un cuadro por aparecer de los que le robaron a su novio madrileño a la vez que tenía otro novio en el Reino Unido, a Francis Bacon, que murió teniendo dos novios. Bueno, y Juan, a ver, de lo que no nos libramos, porque la historia es la que es del machismo, de grandes autoras que fueron borradas por sus parejas o incluso que fueron utilizadas, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, hemos querido también incluir ese tipo de pasión que al final es importante en la historia del arte, sobre todo la historia del arte desde nuestro punto de vista actual, ¿no? Que ya basta de mirar la historia del arte desde el punto de vista de los que la han mirado siempre. Es uno de los conflictos del libro, ¿no? Es ese, nos enfrentamos a esto, está sin resolver, veremos cómo sigue la historia. Mira que me gusta mi Hopper, ¿eh? Ya, me lo está diciendo mucha gente estos días. Bernardo se ha cargado el amor por Hopper de y qué mal gente. me está cayendo ahora. Pero mal. Bueno, cuenta un poco, ¿no? Ya, bueno, es que, claro, esa señora, esas mujeres que aparecen en los cuadros de Hopper con mirada vacía, que parece que les han pegado 2 tiros en los ojos y por eso tienen esas miradas que no se sabe muy bien a dónde se dirigen, es que era su mujer. Es que era Josephine Ibbison, que era una gran pintora, mucho más prometedora que él cuando se conocieron. Y claro, pues pasó lo que suele pasar tristemente, lo que solía pasar, vamos a hablar en pasado. Me encanta que este capítulo, no lo recordaba, ahora que estoy hojeando el libro aquí, no recordaba que empezabas este capítulo con la definición de parasitar. Aprovecharse de las ideas de otra persona. Claro, es que ella fue quien recondujo un poco lo que él hacía para que tuviera éxito y pues el señor hizo caso a Joe, a su mujer, y triunfó. Ella lo coló en una exposición en la que no estaba previsto que les pusiera, convenció al galerista para que expusiera obra de Hopper también. Y a partir de ahí a la gente dejó de interesarse en la obra que ella pintaba y ya solo querían a su marido, a Hopper. Y así fue como ella desapareció. Y no es bueno, es que él era mucho mejor. No, es que él la maltrataba. Él le decía, es que tus cuadros son una mierda, tus cuadros no valen. Incluso maltrataba a su gato Arthur, que le caía fatal, le tenía celos a su gato. Era este tipo de persona, Hopper. De todos modos, en este sentido, yo creo que tanto en este caso como en el otro que incluimos en el libro, que es la historia de Dora Maar y su marido, novio Picasso,
tienen responsabilidad tanto los protagonistas de la historia masculinos en su día como los que han escrito la historia del arte después. Cuando en el siglo XX, XXI incluso se echa la vista hacia estos autores y se habla de ellos, y nunca se ha decidido poner el foco en ellas, ¿no? ¿Quiénes eran ellas realmente? Dora Maar, por ejemplo, yo pasé por la carrera de Historia del Arte, estudié 5 años en la Complutense, y Dora Maar me contaron que había hecho las fotos que documentan el proceso de creación del Guernica por parte de Picasso. Poco más. No me contaron realmente que Dora Maar realmente fue una de las fotógrafas más importantes surrealistas de París de los años 20-30, ¿no? Y cómo eso pasa al olvido directamente. Sí, es verdad que ellos en vida terminan con las carreras de estas mujeres, pero sí que es cierto que después, además, quienes escriben la historia del arte se han olvidado de centrarse en ellas, y esto es muy triste, ¿no? Hoy en día, gracias al avance social, hoy en día hay muchas mujeres investigadoras que están estudiando las mujeres de la historia del arte, y ya se está escribiendo mucho sobre Dora Maar y sobre todas estas señoras que han sido olvidadas y tapadas. Claro, perdón, Antonio. También iba a decir yo, hoy en día, si se hiciera una exposición de Edward Hopper en el Thyssen, como la que se hizo en 2012, que estaba comprobando el año, se abordaría este tema seguro. Esa exposición era magnífica, pero no se abordaba el tema de quién eran las mujeres de Hopper, qué pasaba con su mujer, que era pintora también, cómo era esa relación, cómo era ella, cómo la convirtió en una modelo de sus obras claramente torturada. Se hubiese abordado, en aquella exposición no se abordaba el tema, se abordaba a Hopper como maestro en un altar. Hoy se contaría segurísimo, incluso a lo mejor dedicarían un pequeño ámbito a la obra de Josephine Niveson, la poca que se pueda recuperar, porque mucha está perdida. Pero sí que se está avanzando mucho en ese sentido, y desde los últimos 10 años ha cambiado mucho cómo los museos o los investigadores y las investigadoras miran hacia la historia. Eso es de agradecer. Sí. Al menos respecto al mundo de las mujeres. En el asunto de la historia del arte relacionado con lo LGTB, pues quizá un poco menos. Los pasos son más pequeñitos. Porque aparecen también, como no podía ser de otra manera, historias de amor homosexual. Teniendo en cuenta todos los condicionantes que han tenido a lo largo de la historia de nuestras relaciones, ¿hay una mayor creatividad en ellas? ¿Hay una mayor capacidad para generar arte? Bueno, siempre hemos sido... No me atrevo a decir eso, no lo sé. Siempre hemos tenido que dar más codazos para encontrar nuestro lugar. Quizá por ahí vendría la respuesta a tu pregunta. No sé si es creatividad o es buscar la manera de meternos, porque nunca nos han invitado, ¿no?, a tener nuestro sitio. Entonces, bueno, quizá por ahí, ¿no? También de hablar de las orientaciones. Siempre se ha dicho lo mismo, ¿no?, por parte de los académicos, de, bueno, pues es que no interesa. ¿Qué más da la orientación? ¿Qué más da con quién se acostase Leonardo da Vinci o Miguel Ángel? Nos da igual esto, no hay que mencionarlo. No hay que mencionarlo cuando Miguel Ángel, sin embargo, hay parte de su producción que se justifica precisamente por su amor, por los hombres que le rodeaban, y hacía dibujos dedicados gusto, sí, a los chicos. Y es decir, mucho de esto está también de nuevo en la mirada de quien ha escrito la historia del arte, que no es lo mismo, esa historia del arte no es lo mismo que lo que realmente ocurriese en su día. Muchos de los artistas de la historia han sido homosexuales, han sido lesbianas, y vivían su vida haciéndolo, y ya está. ¿Qué pasa? Pues que no se ha contado, no ha interesado contarse, se ha decidido silenciar esa parte. Yo tenía un profesor de la universidad que directamente un día nos dijo, mira, de Caravaggio, que está muy de moda también, de Caravaggio se dicen muchas cosas malas, entre otras que era homosexual. Y esto fue en clase, delante de todo el mundo, ¿no? Entonces se toma como como un insulto que le hacían sus compañeros de profesión porque le tenían envidia, o comentarios que, pues eso, que a los historiadores no han interesado. Sí, ¿no? O a Guido Reni, por ejemplo. Pero ¿por qué no vamos a sacar este tema si cuando se habla de Rubens siempre se cuenta que hacia 1630 él se había quedado viudo antes, conoció a una chica muy joven de 16 También años, muy joven, sí. 16 años, de la que se enamoró locamente y le hizo revivir, y que a partir de ese momento solo la pintaba a ella todo el tiempo, y floreció otra vez su deseo y su amor por la belleza y la juventud y tal. Siempre se cuenta cuando se habla de Rubens, y se ve El juicio de París, Las tres gracias, todo esto es porque ahí estaba Elena Fourment, que era su nuevo amor. ¿Por qué cuando hablamos de amor homosexual no mencionamos esto? Porque, claro, ay, es que es oscuro, es que eso no hay que contarlo, porque es algo malo, es algo turbio de ellos o de ellas, ¿no? Pues no, hay que contarlo, claro que sí, tenemos que contarlo. Y no sé si somos más creativos o son más creativos los artistas LGTB o no. Yo quiero pensar que son más libres a la hora de crear, porque la patada ya se la han dado, así que ¿qué más da? ¿Qué van a perder, no? Oye, ¿y hay también alguna que otra historia de ida y vuelta? No sé si llamarla de segundas oportunidades, como las de Leonora Carrington y Massens, o Patti Smith y Robert Mapplethorpe, o incluso la de Kuhar y Bogdanovich en sus últimos días, ¿no? Qué bonitas, yo creo que son de mis favoritas. Son historias de amistad, esto, ¿no? Son historias de apoyo. Sí. ¿No te parece, Bernardo?
¿no? Sí, hay de todo. Bueno, hay amor también, ¿eh? Sí. Pero es un amor no solamente de pareja, sino que es un amor que trasciende la relación sentimental. Por ejemplo, Patti Smith y Robert Mapplethorpe, que estuvieron juntos de relación sentimental 1 año nada más, cuando eran muy jóvenes. Pero a partir de ese momento su relación nunca se cortó en cuanto al apoyo absoluto, ¿no? Y una amistad que fue brutal y que fueron fundamental el uno para el otro para que ambos desarrollasen sus carreras creativas. Patti Smith, todo el mundo la conoce como la cantante que es, y Robert Mapplethorpe como uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX, que además él sí, muy activista en todo lo queer, con unas fotografías que elevaron las fotos de penes al estatus de arte, ¿no? De bodegones de penes. Sí, ¿quién decía, no? El propio David Wojnarowicz o Peter Hugh, ya no recuerdo uno de los dos, decía sobre Robert Mapplethorpe que es que sus fotos de penes podían estar en un salón de una casa noble, que eran tan bonitas, tan hermosas. Como flores, ¿no? Y lo decía como algo negativo, ¿no? Decía, es que parecen flores en vez de ser lo que son, ¿no? Realmente. ¿Qué pasaría con las de Hugh entonces? Porque a Hugh le gustaba más lo sucio, sí, seguramente el papel fotográfico olía, yo que sé, a semen, no sé. Sí. Y la relación entre... Bueno, a mí me gusta mucho esto de los artistas que se crean su propia red con personas cercanas que saben que tienen algo en común que les une muy fuerte, ¿no? Como Patti Smith y Mapplethorpe, ¿no? Esa precariedad. Me recuerda, por ejemplo, al grupo de drags, las niñas, ¿no? Como La Caudilla, Paquita... Pues gente que llega a Madrid, que vienen de Andalucía y, oye, que no nos llaman los locales, pues vamos a ponernos de acuerdo nosotras, nos montamos el Lolailo, creamos el show... Nos llevamos nosotros una parte, el bar otra parte, y ahí montamos la fiesta de nuestras drags, las niñas andaluzas, sí, ¿no? Al final, es como esa red de apoyo que te creas cuando estás en una situación en la que nadie apuesta por ti. Sí, al final vamos un poco en todo el libro con esas historias a romper esa idea también tan habitual de que el arte lo ha construido siempre señores, hombres que estaban solos en su taller, ¿no? Ese gran genio, Miguel Ángel, Rubens, me da igual, Picasso, ¿no? Y no es así, realmente. No solamente tenían talleres de aprendices y de gente que les ayudaba a pintar todo tipo de cuadros, sino que, por supuesto, esta red de apoyos alrededor de los artistas es fundamental, ¿no? Sí, y de Leonora Carrington, que la has mencionado, es que es una debilidad para mí total. La conocía, pero la descubrí mucho en una exposición que hubo hace unos meses en la Fundación Mafra aquí en Madrid, maravillosa, Revelación se llamaba. ¿Habéis leído El Leonora de Elena Poniatowska? No. Poneros con él. Sí, vale, me lo leeré. Pues es que me encanta esa historia y, bueno, elegí que su capítulo, que lo escribí yo, fuese un capítulo un poco río, ¿no? Ella, Max Ernst, luego Peggy Guggenheim, luego Dorothea Tanning, que me fascina también. Y sí que es una historia de reencuentros, sí, de segundas oportunidades y hay amor, hay pasión, hay celos, bueno, la vida. Todos los capítulos terminan con la réplica del otro. ¿Habéis sido sinceros en esas réplicas o alguna que otra vez habéis tenido que morderos la lengua? No, 100% sinceros. De hecho, mira, en mi caso, yo creo que tú también, Bernardo, hacíamos lo mismo. No leíamos el capítulo que había escrito el otro hasta no estar seguros de que disponíamos del tiempo suficiente como para leerlo y contestar de golpe, del tirón. Sí. Porque nos interesaba mucho captar realmente la esencia de la naturalidad, de los sentimientos y de las pasiones que levantaba la lectura del capítulo que ha escrito el otro, ¿no? Y entonces sí, contestar sobre la marcha, contestar casi automáticamente, ¿no? Y realmente, claro, yo creo que hemos sido muy sinceros. Yo he sido muy sincero. Todo el libro está estructurado así. El grueso del capítulo, el que escribe, como Juanra, por ejemplo, Patti Smith y Robert Mapplethorpe, lo escribe de manera reposada, se ha documentado, y el otro se lee el capítulo y eso, de manera espontánea, pues da esa respuesta un poco más gaseosa, a veces divertida, a veces cabreada por lo que acaba de leer, a veces emocionada como yo, que me hizo llorar con algún capítulo. Pues está escrito así. Yo el tercero en cuestión... ¿Qué parte de responsabilidad tiene Sebastián en la creación de este libro? Y es que Sebastián es como nuestro icono, San Sebastián, pues como buen icono gay, nuestro gato. Él también tiene su opinión y no suena en el libro porque no tiene audio, pero sí suena en el episodio especial que hemos hecho para el libro que se llama Detrás de las páginas. Ahí está Sebastián porque es un gato que no calla, que siempre está maullando. Y siempre. En nuestro podcast está todo el tiempo. No sé si tiene responsabilidad, pero él tiene opinión para todo. Opinión seguro. Y aprendizaje. Ha aprendido muchísimo el gato leyendo encima de la mesa. Sí. Y fíjate, un poco con lo que decías antes, no nos hemos cortado nada nunca, porque de hecho mucha gente que está leyendo el libro nos dice... Le impresiona la cantidad de cuestiones íntimas nuestras que contamos, ¿no? De nuestra propia vida, de nuestra propia relación. No sé si íntimas, pero sí personales, ¿no? Auténticas. Porque hemos dicho que son 10 historias de la historia del arte, pero yo creo que en realidad son 11, 10 de la historia del arte y luego la nuestra. Sí. Que la nuestra está desde el principio hasta el final. Nosotros escribimos este libro no con la intención de generar un libro de historia del arte, sino de volcar nuestra mirada
muy subjetiva sobre estas historias que nos gustan, ¿no? Juanra, Sí. las 2 últimas preguntas son para ti. ¿Cómo llevas el síndrome del impostor? Fatal. Yo ya vivo a través de otra persona, o sea, quien tienes aquí no es Juanra. Estás disociado, ¿no? Estoy disociada viva y pues nada, bien. En ese sentido, pues bueno, como estoy disociado y muy estresado porque hay mucho que hacer, pues lo llevo. Y la Pero última, me cuesta. ¿cómo has llevado la plaga de polillas que nos ha invadido durante semanas? Fatal. Bueno, me encanta que esté siendo que todo el mundo me hable de los bichos ahora, me vuelve loco porque realmente es algo muy mío. O sea, siempre he odiado los bichos y les tengo pánico absoluto. Antonio, pero es que no exagera, es que vamos caminando Pero pánico, por donde sea y él tiene un imán para los saltamontes, para las cucarachas, pero especialmente los saltamontes le dan muchísima manía y es que se echa para atrás y dice, no puedo avanzar, hay un saltamontes ahí, no puedo moverme. Sí, sí, y al principio estar tú y yo juntos, ¿te acuerdas que me decías, pero si en Madrid no hay saltamontes? Y yo decía, ¿cómo que no? Y a partir de ese Yo no momento, los veía. ¿qué? ¿Viste o no viste saltamontes? Sí, sí. Atrae a los Lo paso saltamontes fatal. grandes, además. Antonio, enhorabuena porque nos encanta el programa que hacéis y queremos mandarle un beso enorme también a Nerea, que cuando estaba leyendo ese libro, que fue de las primeras personas que lo leyó, le dije, ¿cómo vas? Y yo estábamos con miedo, claro, de ay, a ver si no le está gustando, a ver qué pasa. Y me dice, lo estoy disfrutando como una cochina. Y pensé, bueno, bien, hemos hecho algo bien. Juan Sanz, Bernardo Pajares, autores de Pasiones Creativas. Podríamos estar hablando horas, Sí. pero bueno, no vamos a destapar más del libro, que lo compren y lo lean. Otro Muchísimas día gracias. seguimos en una terraza. Gracias. Gracias. Un beso. Cadena Ser. La radio.